Buenos días, soy Gonzalo Moro, director de programación de Casa América. Vamos incluso un poquito adelantados, pero vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda en la que se van a analizar las perspectivas económicas de la República Dominicana en el siglo XXI. No sé si para los economistas las predicciones son siempre más difíciles que el análisis de lo que ha sucedido ya, ¿no? No sé si nos centraremos quizá en los próximos años, que ya es bastante reto. Contamos para ello con dos voces muy autorizadas. En primer lugar, Aníbal de Castro, el embajador en España de la República Dominicana, y Rafael Pampillón, profesor de Entorno Económico y Análisis de Países del Instituto de Empresa. Solamente decir que desde el punto de vista de la diplomacia pública, como saben, Casa América es una herramienta de diplomacia pública al servicio del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si bien es un consorcio en el que participan el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, es muy importante la creación de redes entre los distintos países. Por supuesto que la inversión, el desembarco de una empresa en un país es una forma clarísima de relación entre sociedades, entre países, y para que ello se produzca con garantías, es muy importante que el marco macroeconómico, que el marco político, que el marco social sea favorable. Por ello estoy seguro que el embajador nos explicará y dará cuenta de los motivos por los cuales la República Dominicana ahora mismo es uno de los países con mayor crecimiento en la región, por qué este crecimiento ha sido sostenido y por qué las perspectivas son más positivas de cara al futuro. Sin más, doy la palabra al embajador Aníbal de Castro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Gonzalo. Y nuevamente gracias a todos ustedes por su presencia aquí esta mañana. En estos días se celebrará en Lima, Perú, la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y ya de antemano, la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional había lanzado una advertencia en un discurso que pronunciara en Washington sobre las perspectivas sombrías de las economías latinoamericanas. Y usaba Christine Lagarde una frase de Mario Vargas Llosa, donde decía que la incertidumbre es como una margarita que nunca termina de deshojarse. En República Dominicana estamos deshojando esa margarita de una manera consciente, de una manera pensada, y creo que esas son las razones que hablan del crecimiento económico, de la estabilidad que hemos tenido en los últimos años. Efectivamente, ayer en la sección negocios del periódico El País se dividía Iberoamérica en 3 velocidades. Los países que decrecían, es el caso de Brasil, el caso de Venezuela, el caso de Argentina, los países que crecían a una velocidad intermedia con un crecimiento económico por debajo del 3%, entre ellos México, que crecerá este año 2,5%, y el caso de Panamá y la República Dominicana. Claro, quien escribía el artículo en El País no conocía las últimas cifras del análisis de la economía dominicana correspondiente al primer semestre de este año. Y es que mientras Panamá había crecido un 4%, República Dominicana había crecido, como dijo el consejero delegado de ISEX, 6,4%. Varios son los factores inmediatos sobre los que se sustenta este crecimiento. En primer lugar, lo que ha sido motivo de crisis para otras economías iberoamericanas es motivo de júbilo, es una especie de bono para nosotros. Primero, la caída de los precios del petróleo. Eso ha significado un ahorro de $600 millones en esta primera parte del año. Ya lo había vaticinado el Fondo Monetario Internacional el año pasado cuando fijaba exactamente en esa cifra los ahorros dominicanos con un precio promedio del barril de petróleo de $74. Y esto ha traído como resultado muy positivo también que vamos a tener un superávit en la cuenta corriente
de la balanza este año, en este primer semestre, de unos 17, 18 millones de dólares, con lo que ha continuado el crecimiento de las reservas internacionales en la República Dominicana. El otro lado por el cual no hemos sido alcanzados por la crisis con la misma intensidad que en otras economías latinoamericanas es que República Dominicana no tiene esa dependencia tan marcada de las exportaciones de materias primas. Mientras en algunos países, es el caso de Chile, esa dependencia llega a un 85% del quantum de las exportaciones, República Dominicana se sitúa en apenas alrededor de un 30%, solamente superado por El Salvador y por México. Son dos factores sumamente importantes que explican el porqué del crecimiento sostenido de la economía dominicana en este primer semestre del año. Pero ustedes podrían pensar que se trata de una situación coyuntural, que estos buenos vientos son recientes. No, la realidad es que la economía dominicana es la que ha tenido el mayor crecimiento promedio en toda Iberoamérica en los últimos 25 a 30 años. No se trata, pues, de algo coyuntural, se trata de un trabajo pensado, como yo decía al inicio, de una voluntad política de ordenar la casa, de hacer reformas estructurales sensitivas y de preparar la economía para un mejor desempeño. El resultado superavitario, como yo le decía, se debe en primer lugar a la baja del precio del petróleo, pero también a un persistente crecimiento del turismo. El año pasado las cifras de ingreso por turismo crecieron aproximadamente un 10%, y en esta primera parte del año, que es el periodo que tenemos las cifras más recientes, ya se sitúa un crecimiento de alrededor de un 9%. O sea que las perspectivas en ese sector tan importante para la economía dominicana, ya que aporta cerca del 16 al 20% del Producto Interno Bruto, pues las perspectivas son bastante luminosas. En realidad, lo que ha impulsado este crecimiento sostenido, sobre todo en los últimos 11 años, ha sido una combinación del correcto manejo macroeconómico, el aumento del gasto social, la estabilidad política y un programa de incentivos que ha dado como resultado más inversiones extranjeras y mayor confianza por parte de los agentes económicos. Nuestro desempeño económico impresionante, sin dudas, no es casual, sino el resultado de la sensatez y visión del liderazgo político que ha estado al frente de la cosa pública esta última década, amén de una mayor participación de la sociedad civil en la gestión propia de una democracia. Se ha fortalecido nuestra economía, pero también se han fortalecido nuestras instituciones. Y tenemos como resultado una democracia robusta, instituciones que se fortalecen y un rumbo prometedor en este siglo XXI, sobre el cual, como decía don González, vale no hacer conjeturas a muy largo plazo, porque como decía Keynes, en el largo plazo todos estaremos muertos. Pero no solamente nos vanagloriamos por el crecimiento económico que hemos tenido. En realidad también hemos hecho avances importantísimos en lo que tiene que ver por el lado de la ecuación social. La República Dominicana se había puesto como meta, cuando llegaron las presentes autoridades, a disminuir la pobreza para el 2015 un 5,6%. Lo hemos logrado ya, y a un 5,4%. Hablo de la pobreza absoluta. Es decir, que solamente el 5,4% de la población dominicana podríamos situarla por debajo del umbral de la pobreza. Aparentemente es una cifra alta, no si se compara que como consecuencia de los problemas de la crisis económica que tuvo en República Dominicana en el 2003, la pobreza absoluta alcanzaba el 16,4% de la población. O sea que ha habido un avance, hemos recorrido un trecho muy largo en la mejoría de la calidad de vida de los dominicanos.
También yo creo que como consecuencia de esas reformas institucionales a que he hecho referencia, hemos tenido una mejoría notable también en la competitividad. Uno de los factores de rezagos en la competitividad, puesto que ya no bastan las ventajas comparativas a que hacía alusión David Ricardo en su análisis sobre el comercio internacional, es que, bueno, hemos mejorado 3 posiciones en el índice de competitividad global 2015-2016 que elabora el Foro Económico Mundial. Y al pasar de una posición relativa 101 al 98 dentro de las 140 economías evaluadas en los pilares de ambiente macroeconómico, donde tuvimos el mejor resultado por la reducción del déficit fiscal, salud y educación primaria, educación superior y entrenamiento, desarrollo del mercado financiero y tamaño del mercado. Y es que la República Dominicana en los últimos 3 años ha prácticamente duplicado el gasto en educación. Y por ley, el 4% del presupuesto tiene que estar dedicado a la educación. Y para el presupuesto del próximo año 2016, que ya está en el Congreso Nacional para su discusión, se hace un aumento considerable del gasto en salud pública. O sea que al mismo tiempo que cuidamos los índices económicos, también cuidamos los índices sociales, convencidos de que el desarrollo, el verdadero desarrollo, trasciende las cifras macroeconómicas. Yo quisiera hablarle un poco sobre las pymes y sobre lo que la República Dominicana está haciendo para atraerla y por qué nosotros las consideramos como uno de los puntales sobre los cuales debemos anclar toda nuestra estrategia de crecimiento económico y mejoría de la calidad de vida de los dominicanos. En su comparecencia ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, apenas la semana pasada, el presidente dominicano, Danilo Medina, resaltaba la importancia de las pymes y señalaba que, aunque aportan solamente entre comillas, el 22,5% al Producto Interno Bruto, generan el 37% de los empleos. Es decir, que mientras las grandes empresas aportan el 50% al PIB, apenas aportan el 20% del empleo. O sea que para la generación de empleos, que es lo mismo que mejorar la calidad de vida de los dominicanos, las pymes juegan un papel importantísimo. ¿Qué hemos hecho? Hemos simplificado los pasos para la inversión extranjera directa, gracias a incentivos especiales que otorga la ley 1695 a los aportes provenientes del exterior, y se ha hecho hincapié en que no haya un trato discriminatorio para el capital extranjero. Al mismo tiempo que se disminuyen los pasos burocráticos, se ha creado una ventanilla única de inversión y se han tomado medidas muy drásticas para la transparencia fiscal. En realidad, la República Dominicana se ha convertido en el punto principal de atracción de inversión extranjera directa en el Caribe. Ocupamos alrededor del 35% de toda la inversión en esa área. En lo que tiene que ver con España, y yo creo que ese es un punto también importante para el establecimiento de empresas españolas en República Dominicana, tenemos un acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones que se firmó en 1996 y que busca fortalecer la cooperación económica de ambos países, creando condiciones favorables para las inversiones basadas en la igualdad soberana y el beneficio mutuo. El convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal, entró en vigencia el año pasado, en julio del 2014, y establece que el total de las rentas obtenidas por un inversionista o profesional español
de acuerdo a la legislación española del impuesto de renta. Y el impuesto efectivamente pagado en República Dominicana se deduce del valor calculado en este país. Aparte de esas condiciones, ¿no?, para la inversión, condiciones legales, están otros factores como la excelente ubicación geográfica de la República Dominicana. Estamos en el centro de los países caribeños y esto nos coloca en una situación privilegiada para la exportación a los Estados Unidos. Una de las recientes decisiones que ha tomado el país para aprovechar todavía más, ¿no?, es crear o dar un incentivo o trabajar para que la República Dominicana se convierta en un centro logístico estratégico en la zona del Caribe. Tenemos instalaciones portuarias de primer orden y ya nos estamos preparando para post-Panamá, de manera que podamos convertirnos en un hub en la zona del Caribe y del cual pueda, pues, efectuarse distribución en toda el área. Pero esa cercanía de la República Dominicana a los Estados Unidos se complementa con otro factor, y es que somos parte del DR-CAFTA, o sea, de un tratado de libre comercial que une a Centroamérica, a República Dominicana con los Estados Unidos. Nosotros acá en España estamos haciendo hincapié en las inversiones en las zonas francas en República Dominicana, con miras a atacar el mercado norteamericano. Creemos que las facilidades fiscales que se otorgan a las empresas que se instalan en zona franca, las características superiores de los parques industriales con infraestructuras de primer orden, con suministro de energía confiable, con una fuerza laboral entrenada y con costes laborales relativamente bajos, pues hacen esa área de producción muy atractiva para los capitales extranjeros, en este caso para las pymes españolas. No olvidemos que el mercado norteamericano, pues, es el mayor mercado del mundo y está a 2 horas de avión desde República Dominicana y a unas 48-72 horas de navegación en lo que tiene que ver con puertos del lado oeste y también del Golfo de México. En fin, que la República Dominicana está abierta a las inversiones extranjeras. Nosotros creemos que hemos hecho la tarea, pero estamos siempre prestos a aprender y al mismo tiempo, pues, tenemos los oídos abiertos para todas las sugerencias y estamos seriamente comprometidos no solamente con el mantenimiento de una democracia vibrante, sino también, como ya había dicho, e insisto, en la mejoría de la calidad de vida de los dominicanos. Yo paro acá y luego, pues, yo me imagino que tendremos preguntas y muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador, por ese recorrido que nos ha hecho por la situación social, política y macroeconómica de la República Dominicana. Paso la palabra al profesor Pampillón. Buenos días. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por su presencia, muchas gracias, embajador, por estar aquí. Realmente es difícil superar y decir algo más de lo que usted ha dicho, que además lo ha dicho muy bien y ha hecho una fotografía económica de lo que es en este momento el país. Es uno de los 10 países que en este momento crecen más en el mundo. El otro es India y luego quedan 8 países africanos. O sea que África es la zona del mundo que más crece, también porque parte de más abajo. Tiene una gran inversión de China, que está poniendo muchos recursos en África, pero encontrarse entre los 10 países que más crecen, cuando los países africanos crecen necesariamente, a poco que se les dé
fuel, de incentivos, porque están en una renta per cápita pues realmente ínfima, y el capital indio y el capital chino están mejorando mucho la situación de África, junto con la enorme corrupción que hay en África, que hace que los chinos puedan entrar con facilidad. Una vez hablando con el secretario de Estado de Cooperación, vamos, en una mesa como esta, presentando un informe, Jesús Gracia Aldaz decía, es que lo que dice Rafael es así. O sea, el tiempo que tarda una empresa española en introducirse en un país africano, en hacer un estudio de medioambiental que se le exige por parte del Banco Mundial, el tiempo que tarda en una licitación que lleva pues a lo mejor un año, luego otro año de hacer el proyecto, los chinos han terminado la vía del tren. O sea, que es una cosa así. Bueno, pues República Dominicana está entre los 10 países que más crece. Los motivos los ha explicado muy bien el embajador. Es además un país que tiene equilibrios macroeconómicos, enorme crecimiento económico, a pesar de lo cual la inflación, no la ha citado el embajador, pero es una inflación del 0,6%, es decir, que no tiene inflación prácticamente, debido precisamente a la oferta productiva, a la cantidad de bienes y servicios que llegan al país, más baratos también que están exportando desde sus países vecinos a tipos de cambio muy depreciados, también porque el precio del petróleo, que República Dominicana es un gran importador, pues viene a costes mucho más bajos, y eso está haciendo que haya una gran estabilidad de precios, que es algo que los economistas valoramos mucho, porque los sueldos, los salarios, las pensiones de los ciudadanos no pierden poder adquisitivo, y además las empresas tienen menos costes energéticos, lo que les permite tener más beneficios para reinvertir, más beneficios para aumentar la capacidad productiva, que es lo que nos está dando esa baja tasa de inflación. Equilibrios macroeconómicos, como ha dicho, de la cuenta corriente, superávit del 2% en la cuenta corriente por el turismo, por la maquila, por las exportaciones de textiles, superávit en la cuenta corriente, como lo ha dicho muy bien, porque importa a precios más bajos el petróleo. Las remesas les están entrando muy rápidamente, a un ritmo del 4% anual. Yo tenía aquí un dato de que el turismo crecía al 8%, pero el embajador me ha superado, ha dicho un 9%. Y bueno, pues en todo caso, ¿no? Es decir, estamos hablando de un país con superávit en la cuenta corriente, con crecimiento económico muy rápido, creciendo el empleo, y quizá la única pega que se le puede poner, aunque ya se ve que en un país emergente el tener déficit público pues es parte de la historia, pero un país que crece a los ritmos que crece la República Dominicana podría tener equilibrio fiscal. Podría tener equilibrio fiscal porque tiene un déficit del 2,6% en sus cuentas públicas, y eso hace que la deuda pública le aumente, esté ahora en el 37% del PIB. Ya nos gustaría a los españoles tener una deuda del 37%, pero la media de la región es el 33%. Quiere decir que está la deuda pública por encima, y es una oportunidad. El embajador ha hecho con mucha humildad, después de hacer una foto que yo sería incapaz de hacer, de la economía dominicana, que está abierto a cualquier sugerencia. Bueno, yo creo que en la medida en que los países desarrollados siempre tenemos como la sensación de que los sistemas fiscales nuestros son más equitativos, son sistemas fiscales más recaudatorios, y que quizá el impuesto sobre la renta es un impuesto que mejora sin duda la desigualdad que hay en los países donde este impuesto sobre la renta se aplica. Una mayor recaudación fiscal pues permitiría sin duda un mayor gasto social que sigue creciendo, y además va en la buena dirección por los datos de pobreza y de indigencia que nos ha dado, y ese mayor gasto social dirigido a una educación de más calidad. Quizá luego, por supuesto, el embajador me va a contestar. Yo suelo ser provocativo, o sea que es parte de mi manera de ser. Pero quizá una educación de más calidad. ¿Qué más se puede decir a lo que ha dicho
el embajador. Bueno, está el tema de la corrupción. Lo que nos dice Transparencia Internacional es que Chile ocupa el 21 país del mundo en transparencia, en limpieza. España está el 32, tampoco tenemos que enorgullecernos en España del tema de la corrupción. Estamos peor que Chile. República Dominicana está en el puesto 115 de 174. A mí me parece que luchar contra la corrupción en América Latina en general, afortunadamente me han traído aquí a hablar de República Dominicana, más duro lo tendría si tuviera que hablar de Brasil con un crecimiento negativo, de Argentina con un crecimiento negativo, o de Venezuela, de países que lo están pasando mal y que tienen situaciones económicas de gran dificultad. Afortunadamente estamos en un país donde hay equilibrio con el exterior, donde hay oportunidades de negocio, donde el turismo, yo creo que un 80% pueden ser empresas españolas que están ubicadas allí y que afortunadamente para los españoles la crisis tan dura que hemos sufrido la hemos podido resolver en parte gracias al papel que han jugado nuestras empresas en el exterior, al papel que han jugado las empresas que producen bienes, pues como puede ser Zara, Inditex, empresas que exportan servicios cada vez más, empresas españolas exportan servicios de telefonía, servicios bancarios, seguros. Mapfre es la primera exportadora de seguros de América Latina, es la que está más presente allí. Tenemos ingeniería, empresas de construcción que a lo largo y a lo ancho del mundo ganan proyectos y que nos ha salvado de la crisis. Empresas como Repsol, que ahora lo están pasando mal, empresas como Endesa, empresas grandes. Nosotros no somos Grecia, somos un país que tiene grandes corporaciones y tenemos pequeñas y medianas empresas, medianas que han ido detrás de las grandes a ubicarse en el exterior y pequeñas que pueden ir también a esos países a trabajar porque hay oportunidades de negocio. España, como bien ha dicho hace un momento el director de la Casa de América y también el consejero delegado del ICEX, España tiene una vocación exportadora, ¿no? También a República Dominicana y también a través de la inversión española en República Dominicana, que puede aumentar, que puede crecer. ¿Yo podría hablar de la pobreza en República Dominicana? Pues sí, hay pobreza en República Dominicana, pero está mejorando. Podría hablar de desigualdad, sin duda. Pues el índice de Gini pues, está muy alto, pero se ha reducido la desigualdad en República Dominicana. Podría hablar de miseria, sí, la hay, pero también se está reduciendo. O sea, que todo lo que ha dicho el embajador yo lo afirmo y lo reafirmo. Y quizá podemos terminar pues, diciendo que se puede fortalecer, como cualquier otra economía, la economía latinoamericana. La política monetaria se está llevando muy bien, es decir, la política fiscal pues, introduciendo esos mecanismos más redistributivos. La política monetaria han subido 2 puntos el coeficiente de caja para evitar que haya tanto crédito, ¿no? y que se genere una burbuja inmobiliaria. El embajador nos dirá si hay una burbuja inmobiliaria o no, pero hay mucha necesidad de vivienda. No estamos hablando de una burbuja inmobiliaria en el sector de construcción de hoteles, estamos hablando en el propio Santo Domingo y la necesidad que tienen muchísimos dominicanos de tener un sitio donde vivir. Yo creo que se está mejorando el clima de negocios de la región. Heritage Foundation pues acaba de emitir el último informe, muy reciente, de libertad económica. España está en el puesto 49 de libertad económica, Costa Rica está en el puesto 25 y República Dominicana está en el puesto 57. O sea, que es que efectivamente tiene razón el embajador cuando dice que se están quitando trabas a la creación de negocios. Estar en el 57 del mundo es estar en un buen lugar, y sobre todo cuando uno está hablando de países emergentes. En definitiva, agradecerle al embajador su exposición, agradecerle que me haya ahorrado muchísimo de lo que tenía que decir, que me perdone repetir muchas de las cosas que él ya ha dicho, y que, bueno, por supuesto, nosotros no somos quienes para meternos en casa ajena,
pero yo creo que la apuesta está por la educación. La educación, cuanta más calidad, más ponemos a la gente en igualdad de oportunidades para acceder a mejores niveles de renta. Mejor educación es menos desigualdad, mejor distribución de la renta, y para eso hace falta un gasto social que se apoye en ingresos fiscales, que normalmente, cuando esos ingresos fiscales que recauda el Estado se dirigen hacia el fin para el que están previstos y no hacia otros fines diferentes, hace que la gente esté más consciente y más incentivada a pagar esos impuestos. Pero todo va mejor en República Dominicana, y yo creo que es una oportunidad, lógicamente, para los empresarios españoles y de todo el mundo tener ahí un lugar donde producir y donde poder exportar al resto del mundo, y también para poder vender en el propio mercado dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Pues resaltaría de ambas intervenciones que han pintado un marco de un país realmente en equilibrio, con equilibrio fiscal, un déficit en torno al 2%, que ya quisiéramos aquí, superávit por cuenta corriente, un país que está sacando fortaleza de los sectores que realmente potencian el desarrollo, y que sobre todo yo resaltaría, y vamos a ir un turno de preguntas, pero yo haría una primera pregunta, que de momento está salvando esa desaceleración, digamos, regional. Es verdad que México, las previsiones son que siga creciendo, pero Brasil, que cuenta con un 40%, ¿no?, del PIB de la región, pues está experimentando muchas dificultades. Yo sí quería pasar esa primera pregunta de si creen los ponentes que la desaceleración general en América Latina podría pasar factura a la República Dominicana. Bueno, yo prefiero ser optimista y pensar que no. Pero el caso no es si nos pasaría factura o no, es si nosotros estamos haciendo lo que hay que hacer para evitar que esa factura llegue. Y si uno hace un checklist de las recomendaciones que hacía en esa conferencia que yo aludí Christine Lagarde sobre lo que hay que hacer para salir de la crisis, la República Dominicana probablemente haríamos una señal en todas las recomendaciones. Estabilidad macroeconómica, flexibilidad en las políticas, una moneda demasiado fuerte tal vez para lo que nosotros quisiéramos, porque mientras el real de Brasil acumula una tasa de un 16,4 de devaluación, el peso mexicano también se ha devaluado, el peso colombiano se ha devaluado. En República Dominicana el peso dominicano apenas se devalúa un 1-2%, que está muy holgadamente dentro de la franja que el Banco Central dice desde el principio de año. La inflación, ya lo decía el profesor Pampillón, la inflación está por debajo incluso de lo proyectado, por debajo de un 1%, o sea que hay una estabilidad de precios realmente asombrosa. Sí hay un punto que hacía referencia al profesor y es el del déficit fiscal. Lo ideal sería una economía totalmente equilibrada o un superávit fiscal. Sin embargo, les digo lo siguiente. República Dominicana viene, esta administración que se inició en el 2004, de un déficit fiscal del 8% del Producto Interno Bruto. Y sin embargo, en 10 años, 11 años, se ha reducido a un 2,5%. Lo que es señal de que ha habido una voluntad política y al mismo tiempo se han tomado las medidas para disminuirla. Ciertamente es mucho las posibilidades que hay en cuanto a aumentar la tributación, sobre todo los impuestos directos, que es la manera quizás más justa, ¿no?, de tasar a la población. Pero la fiscalidad en República Dominicana es reducida. La carga fiscal es de apenas un 14-15%.
lo que contrasta pues muy notablemente con otras economías, con México o con Brasil, que andan cerca de Brasil, creo que andan cerca del 30 o más, 40%, y ni hablar de Europa, ni hablar de Europa. O sea que todavía hay margen para crecer. Pero yo hago la pregunta que se haría un liberal en la economía. ¿Conviene aumentar la fiscalidad y dar más dinero al Estado o conviene dejar ese dinero en manos del sector privado y que el sector privado haga la tarea? ¿Corresponde al sector privado asumir una porción del gasto social o entendemos que la creación de empleo es la mejor manera de contribuir a elevar la calidad de vida de la población? Yo creo que hay una serie de decisiones que no siempre son fáciles de tomar cuando uno está en el control del Estado. De todas maneras, yo quería decirles que en República Dominicana hemos estimado que la vía más adecuada para mejorar, para disminuir el desequilibrio social, es la apuesta por la educación. Ciertamente es una tarea pendiente elevar la calidad de la educación, pero estamos en camino y hay algunos datos que provienen del Banco Mundial que nos dejan bien parados. Y decía que la tasa neta de matriculación en educación básica se mantuvo alta. La tasa de matriculación neta ajustada en la enseñanza primaria pasó, y hablamos de cifra del 2000, de un 93% a un 97% en el 2015. O sea que con un esfuercito más vamos a tener la universalización de la educación básica. Y en un país emergente, como el caso de la República Dominicana, yo creo que esto es un dato muy, pero muy significativo. Y lo mismo está con la educación superior, que la brecha pues se está también cerrando con la duplicación del gasto en educación. O sea, yo creo que estamos haciendo las tareas, yo creo que estamos tratando de blindar la economía contra la crisis, pero como ustedes saben, no es una tarea fácil. Sobre todo se complica por la globalización. O sea, cuando una economía lejana como China tiene una enfermedad, pues en otros países lejanos, como son los de nosotros, prácticamente estamos internos en los hospitales. Muchas gracias. Profesor, ¿quiere añadir algo? Bueno, yo no quiero quitarle tiempo a los... Yo añadiría algo después de si la gente me interesa más lo que me pregunten ellos o lo que pregunten al embajador. Estupendo. Pues abrimos un turno de preguntas. Adelante. Buenos días. Yo quería preguntarle al señor embajador, después de su magnífica exposición, cómo el mundo de la inmigración dominicana, ante este panorama económico que usted le explica y que ha mejorado y que está bastante atractivo comparando con otros países, si les apetece o han vuelto a República Dominicana. ¿Podría dar un dato aproximado? Gracias. Efectivamente, la inmigración dominicana en el exterior se concentra básicamente en dos países, en los Estados Unidos y acá en España. En los Estados Unidos tenemos, las cifras varían, pero diríamos que 1,5 a 1,8 millones de dominicanos. Y acá en España, unos 180.000. O sea que hablamos de una diáspora dominicana de aproximadamente 2 millones, lo que sería el 20% de la población. Hace 2 semanas que llegamos, nació el dominicano número 10 millones, o sea que sería un 20%. Y por supuesto que los dominicanos en el exterior han sufrido las consecuencias de la crisis económica y financiera en los Estados Unidos, que para nosotros es más importante desde el punto de vista numérico, y acá en España. Hubo una reducción de las remesas, pero ya el profesor lo apuntaba, las remesas han comenzado a crecer nuevamente desde los Estados Unidos y desde acá en España. Un dato curioso, durante la crisis
durante la crisis acá en España. O sea, estaba equilibrado el dinero que salía de República Dominicana para los dominicanos viviendo en España que el que salía de los dominicanos en España hacia la República Dominicana. Pero ya la situación se ha invertido y pues fluye más dinero que el que llega. Es por eso que yo hacía hincapié en que la conexión de las economías, ese es el gran reto de la globalización, ¿no? De cómo uno formar parte de la cadena mundial de suministro de bienes y servicios y al mismo tiempo tratar de blindarse ante los efectos nocivos que tienen las crisis en los países desarrollados. Buenos días, embajador. Felicidades por su presentación. El Caribe está en plena ebullición en este momento, ¿no? Las nuevas situaciones que se plantean entre Estados Unidos y Cuba. ¿Su país ve esta situación como una oportunidad, como una amenaza para futuras inversiones? ¿Podría comentarnos algo sobre este tema? Sí, claro, con mucho gusto. La República Dominicana ve con muy buenos ojos este deshielo en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Nosotros tenemos relaciones con Cuba, muy buenas relaciones desde hace casi una veintena de años. Y la verdad que han sido unas relaciones fructíferas por el lado político y también por el lado económico. Lo que plantea una futura apertura del mercado norteamericano para Cuba es un reto para la República Dominicana. Pero todo reto es una oportunidad. Y nosotros vemos estas oportunidades con sentido optimista. Nosotros creemos que una vez el turismo norteamericano o el turismo mundial fluya en mayor cantidad hacia Cuba, eso abriría posibilidades para una vinculación de los dos países, o sea, destinos compartidos. Nosotros creemos que una mayor demanda por habitaciones hoteleras en Cuba abriría oportunidades para las empresas dominicanas que ya tienen una gran experiencia en la construcción de habitaciones hoteleras. Nosotros creemos que una presencia mayor de Cuba en la economía norteamericana traería aparejada también una presencia mayor de productos dominicanos en los Estados Unidos. No olvidemos que Cuba tiene un sistema político-económico muy particular, muy sui generis, y que de la noche a la mañana no se llegará a Cuba con la misma facilidad que se llega a la República Dominicana y abrir una compañía, establecer un negocio en menos de 6 meses. La mano del Estado seguirá presente durante algún tiempo, como ha ocurrido en los países que mantienen regímenes más o menos similares en el sudeste asiático. Es el caso de Vietnam, que aunque se ha liberado bastante, y el caso de China, donde la voz del Estado se oye muy alta. El mercado laboral no creemos que se va a liberalizar con mucha rapidez en Cuba y eso también planteará algunas dificultades a las nuevas empresas que quieran establecerse allá. Nosotros tenemos un camino recorrido en lo que tiene que ver con el turismo, que se ha convertido en uno de los principales ingresos para la República Dominicana y que experimenta pues unas tasas de crecimiento muy saludables. Y cuando me hacen la pregunta, que me la hacen continuamente, yo cito un artículo que apareció en el Financial Times en junio de este año y donde hablaba un poco, ¿no?, sobre la apertura en Cuba y lo que esto representaría para la República Dominicana. Y cito el último párrafo del artículo, que decía lo siguiente: mientras en Cuba hay 3 campos de golf, en la República Dominicana hay 30. Adelante. Sí. Haití y la República Dominicana pues están unidas por la geografía y nosotros quisiéramos pensar que estaremos siempre unidos por un interés común. Un interés que es cónsono con esa proximidad geográfica, que no tiene por qué ser fracturado por la semejanzas, de similitudes en el pasado histórico. Pero lo cierto es que
mientras en 1960 la economía haitiana y la dominicana eran prácticamente iguales, hoy en día el ingreso per cápita del dominicano es 8 veces el de Haití. Mientras Haití ha atravesado por una serie de dificultades políticas, República Dominicana tiene una estabilidad política envidiable si comparamos con otros países del mundo. Y yo creo que esa también es otra de las razones por esas diferencias fundamentales en la economía de ambos países. Pero no podemos pasar por alto que Haití es el segundo mercado para las exportaciones dominicanas. Tampoco podemos pasar por alto que hay cerca de 1 millón de haitianos viviendo en la República Dominicana. O sea, son dos realidades con las cuales nosotros tenemos que vivir. Evidentemente que si miramos hacia el futuro con los caveats que Gonzalo hacía, nos encontramos con que a la vuelta de 20 años, esa pequeña isla, que es la única en el mundo que tiene 2 estados soberanos, va a tener una de las densidades poblacionales más altas del planeta. Hoy ya es una de las más altas en nuestro lado del mundo, lo que obliga a la República Dominicana a mirar con preocupación la inmigración descontrolada hacia nuestro lado del país. ¿Qué hemos hecho? Hemos tratado primero de determinar con claridad absoluta los requisitos para adquirir la nacionalidad dominicana. Son condiciones que vienen desde el 1929, o sea que no estamos inventando el hilo en palito. Y luego tratar de regularizar la situación de los inmigrantes indocumentados en el país, con los ojos puestos en la observación escrupulosa de los derechos humanos. Porque República Dominicana también es un país de migrantes. Ya les decía que cerca del 20% de la población está en el exterior. O sea que nosotros debemos mirarnos en el espejo de aquellos países que por una serie de razones ven salir una parte de su población hacia el exterior. En ese plan de regularización hemos logrado alcanzar cifras realmente impresionantes si se compara con lo que está ocurriendo en otros países. Cerca de 300.000 extranjeros podrán tener o tienen ya un estatus migratorio en la República Dominicana. Que un país de ingreso medio acepte regularizar varios centenares de extranjeros, yo creo que eso habla muy bien de nosotros y explica lo que es una de las características de los dominicanos, que es la solidaridad. La solidaridad. Yo creo que la solidaridad no debe ser nunca opacada por la pobreza y el respeto de los derechos humanos debe estar siempre por encima de cualquier consideración y es lo que estamos haciendo. Nosotros entendemos que Haití está en una coyuntura política un tanto difícil. Hicieron elecciones legislativas hace 2 meses, apenas el 3% de la población en capacidad de votar lo hizo. ¿Qué representatividad tendrá un Congreso que debió haber sido elegido hace 2 años? Nosotros no sabemos. Habrá elecciones presidenciales a principio de año y por supuesto los temas fronterizos siempre son muy atractivos cuando se trata de campañas electorales. Pero nosotros estamos convencidos que una vez transcurra este periodo de inestabilidad política, volveremos a ser lo que debemos ser y lo que nosotros aspiramos a que seamos siempre, buenos vecinos. ¿Hay elecciones en Haití el año que viene? Sí, el año que viene en República Dominicana también, en mayo del año próximo. Pero no olvidemos que República Dominicana es uno de los pocos países en Iberoamérica que desde la década de los años 60 tiene elecciones ininterrumpidas, elecciones competitivas cada 4 años. Al hilo de esta pregunta, embajador, quería preguntarte, no sé si desde la República Dominicana se ve el sector turístico en Haití como una oportunidad de desarrollo, una oportunidad para las empresas dominicanas
y del mismo modo una oportunidad para que empresas españolas junto con sus socios dominicanos pues puedan hacer una apuesta por el desarrollo en ese país. Gracias. Claro, claro. Un dato interesante es que la ministra de Turismo de Haití estudió en la República Dominicana y va con mucha frecuencia a la República Dominicana. El presidente de Haití, Michel Martelly, hace unos viajes de incógnito a Punta Cana para observar el turismo, lo que se está haciendo en República Dominicana. Y es evidente que es el modelo que ellos quieren seguir, con la ventaja de que pueden evitar algunos de los errores que nosotros hemos cometido. Yo creo que sí, que la República Dominicana es una buena base para las empresas españolas que ya están establecidas en el sector turístico, poder atacar el mercado haitiano. Haití tiene pues atractivos naturales de primera categoría y hasta los años de la década de los 60 su sector turístico estaba mucho más desarrollado que el de República Dominicana. No olvidemos que los Clinton pasaron su luna de miel en Haití. Y no olvidemos pues esa película excepcional de Richard Burton y Elizabeth Taylor, The Comedians, donde salía ese famoso Hotel Ablosón, que en Puerto Príncipe era un lugar emblemático. Pues Haití tiene una tradición turística que antecede a la de República Dominicana. Entonces, yo no veo por qué, una vez haya una estabilidad política adecuada, pues que el sector turístico despegue y que también, así como yo señalaba sobre Cuba, las posibilidades de Cuba, pues Haití también presenta posibilidades. Y el Caribe es muy pequeño, pero creemos que hay espacio para todos. Gracias, embajador, por su exposición. Durante unos años el sector vitivinícola español entró bien en República Dominicana. ¿El sector, perdón? Vitivinícola, el vino. Sin embargo, hemos notado un frenazo importante en la comercialización del vino español. ¿Es porque ha disminuido el consumo en el país o es que han hecho acuerdos bilaterales con países que pueden proporcionar vinos a menor precio o en transportes más altos? El consumo de vino en República Dominicana, aunque no tengo las cifras exactas, pero ha aumentado en los últimos años y ha aumentado pese al castigo fiscal que ha tenido. Lo que ha ocurrido es que España, que sigue siendo el número uno, los vinos españoles siguen ocupando el lugar número uno en la República Dominicana, ha enfrentado una fuerte competencia de Chile, desde Chile. Y los chilenos han conquistado el 27% del mercado, si mal no recuerdo, ¿verdad? Cerca del 27% del mercado. O sea que España, después los otros participantes son minúsculos, Italia, Argentina, y, el tercero los Estados Unidos. O sea que tiene la competencia de los vinos californianos y de los vinos chilenos. E indiscutiblemente que yo creo que lo que yo hablaba de David Ricardo aplica un tanto, las ventajas comparativas. Chile está relativamente más cómodo para transportar el vino porque probablemente tienen centro de distribución. El vino chileno es el vino del continente iberoamericano. Y los norteamericanos tenemos un acuerdo de libre comercio del cual ellos se benefician. Pero también España se beneficia, nosotros somos parte tenemos un EPA con Europa, pero es cuestión de competencia. No voy a decir que es cuestión de calidad, eso yo me lo reservo. Pero en mi casa hay vinos españoles, siempre ha habido en República Dominicana, donde quiera, de los Estados Unidos, en el Reino Unido, donde quiera que yo he vivido.
La primera zona turística que se desarrolló en República Dominicana fue en el norte, en Puerto Plata, ese era el polo turístico número 1. Pero yo creo que la dotación de infraestructura, con un aeropuerto privado en el este, la calidad de las playas, la abundancia de tierras disponibles, han sido factores que han tenido un efecto pues, positivo en el desarrollo turístico en la zona del este del país, de Punta Cana. En el lado sur se están haciendo esfuerzos, aunque no olvide, la calidad de las playas no es la misma, pero hay playas muy buenas. Ese es el caso de Bahía de las Águilas, que ha habido dificultades legales, pero que están en vías de solucionarse. Cuando hay una solución definitiva, el Estado yo creo que ya está preparado para la provisión de las infraestructuras necesarias o para lograr combinaciones legales y de incentivos que atraigan capital para desarrollar esa zona. Pero yo creo que el desbalance ha sido porque aquellos tienen unas ventajas naturales inmediatas y Puerto Plata entró en un periodo de ralentización, quizás porque se sobreexplotó, pero ya comienza nuevamente a tener nueva vida, y yo creo que cuando se solucionan los problemas legales en Bahía de las Águilas, pues el sur tendrá pues un grandísimo desarrollo y los beneficios del turismo pues se distribuirán de una manera más equilibrada en todo el país. Está el turismo, por supuesto, ya lo decía el consejero delegado del ICEX, que el 65% de las habitaciones hoteleras premium, de primera calidad en República Dominicana, de capital español. Pero hay otra área donde España tiene una gran experiencia, que es el sector agroindustrial. La mitad de las tierras cultivables en República Dominicana no están siendo explotadas. O sea, eso abre posibilidades grandísimas para capital español. No solo con vista al mercado dominicano, que como sabemos es un mercado relativamente pequeño, pero para la exportación. El hecho de que tengamos acuerdos comerciales de libre comercio con Europa y con los Estados Unidos, yo creo que eso abre muchas posibilidades para capital español que se establezca en el área de la agroindustria. También está el área de los textiles, con miras al mercado norteamericano. España, pues ya sabemos, también tiene una gran experiencia en esa área y Inditex es una, para citar un ejemplo, es una de las grandes multinacionales en lo que tiene que ver con el vestido. La alimentación, está el área de calzados también, que está teniendo un desarrollo en la República Dominicana, siempre para la exportación. Fíjese que yo hago hincapié en la República Dominicana como punto de producción para otros mercados, porque aunque el mercado dominicano es atractivo por el lado del turismo, o sea, nosotros somos 10 millones, pero este año vamos a cerrar con 6 millones de turistas, o sea, eso significa 16 millones de consumidores, pero Estados Unidos tiene 240 millones, 300 millones de habitantes. Y están los otros países centroamericanos y está el Caribe. Y creo que hay muchas oportunidades también en lo que tiene que ver con las áreas conexas con el turismo. O sea, pequeñas empresas que suplan una serie de necesidades que tiene el sector turístico en la República Dominicana. Sí. Yo tenía los datos aquí concretos. Ese es el sector de zonas francas, que está incentivado por una ley, la ley 890. Primero, tiene no pago de impuestos.
Las importaciones de las materias primas también están libres de impuestos. Por supuesto, hay que pagar lo que tiene que ver con los costes laborales, y con los costes de suministro de electricidad, de lo que sea alquiler. Pero básicamente estamos hablando, en el buen sentido de la palabra, de un paraíso fiscal. Pero además de las facilidades fiscales, hay otros aspectos que son determinantes. Y tienen que ver con las aduanas. Hay un régimen especial de aduanas para las zonas francas. La desaduanización de las materias primas se realiza en tiempos récord y con grandísimas facilidades. E igualmente en todo lo que tiene que ver con la exportación, o sea, con la salida del país de los productos, también las trabas o los asuntos burocráticos son mínimos. Y la ley también permite que una porción de la producción se dedique al mercado doméstico una vez satisfechos los requisitos fiscales. Pero yo lo decía al principio de mi intervención, tenemos que tomar en cuenta la calidad de la infraestructura. Estamos hablando de infraestructura de primer orden, instalaciones excelentes, los parques industriales. La verdad es que cada vez que yo los visito, pues me siento sinceramente impresionado por lo que allí se hace y cómo se hace. ¿En qué medida ve relevante la presencia de empresas españolas en el sector de construcción, canales y puertos en República Dominicana? Sí, en el área de infraestructura conversaba en estos días con empresarios españoles y yo decía que me apenaba que España prácticamente había desaparecido de ese sector, cuando las grandes obras de infraestructura las realizaron empresas españolas. El caso de las primeras presas, ahí estuvo Agromán, estuvo muy activo, y también en carreteras. Pero de un tiempo acá, pues las empresas españolas no han sido tan agresivas como las brasileñas y también el caso de las mexicanas. Yo creo que sí, que hay excelentes oportunidades, y también me olvidé de mencionar en lo que tiene que ver con la energía. Se están construyendo 2 grandes plantas con una inversión de cerca de 1.200 millones de euros, pero también hay proyectos ya que han sido licitados para, creo que acá le llaman regasificación, o sea, para ciclos combinados. Hay una de estas, creo que son 600 millones de euros que está en licitación. Y yo creo que sí, que hay grandes oportunidades. La red de carreteras de República Dominicana es una de las mejores de Iberoamérica, pero en la medida en que el país se desarrolle, pues hay nuevas oportunidades. Se está hablando de la necesidad de construir un puerto en el norte del país, con una ventaja, y es que un puerto que serviría a Haití también. O sea que estamos hablando de un puerto de aguas profundas, y bueno, esas son otras oportunidades. Y cuando se desarrolle esa área de la zona sur del país, pues eso traerá aparejado también pues necesidad de otras infraestructuras. Y en lo que tiene que ver con la provisión de agua potable a los dominicanos, también hay grandes oportunidades. De hecho, hay empresas españolas que han estado muy activas en el sector de agua y también en el sector de energía renovable. Hay una vieja leyenda, una vieja historia que no sé si se ha corregido o no, que fue cuando se privatizó la energía eléctrica en República Dominicana, que la licitación se la llevó Fenosa. Fenosa tuvo muchas dificultades para poder cobrar la luz, porque yo no estoy hablando de hace 30 años, yo creo que fue hace 5 años. La gente allí en República Dominicana tiene la costumbre de engancharse a las redes eléctricas sin pagar. Yo creo que Fenosa intentó
que el gobierno respetara ese contrato y no lo consiguió, y al final Fenosa se tuvo que ir de República Dominicana. Lo digo por esas centrales eléctricas de las que usted hablaba y que a lo mejor las cosas han cambiado y hay más seguridad jurídica. Sí, bueno, ese es un capítulo que tiene múltiples lecturas, el de Unión Fenosa en la República Dominicana. Pero ciertamente el sector eléctrico es uno de los sectores más difíciles en el país. Y tiene que ver con una tradición que poco a poco se ha ido erradicando, pero no lo suficiente, aunque se trabaja arduamente en ello. Y es que, como la electricidad era provista por el Estado y se tenía el criterio de que todo lo que es del Estado es de todo y que nadie tiene por qué entonces pagarlo. En realidad, la electricidad, el suministro de electricidad inicialmente estaba en manos del dictador de Trujillo y luego pasó pues a manos del Estado en los años 60. ¿Qué ha sido, yo creo, uno de los factores más importantes para lograr que el dominicano pues deje esa creencia? ¿Y qué ha ocurrido después que se fue a Unión Fenosa? Es que se ha criminalizado el robo de electricidad. O sea, el que se engancha a la electricidad y no paga, corre el riesgo de ser tratado como un criminal. Y se han adoptado una serie de tecnologías nuevas pues, que dificultan grandemente el robo de electricidad. Ahora, ciertamente Fenosa tuvo sus dificultades, no con el cobro de la electricidad, pero llegó a un acuerdo muy satisfactorio con el Estado para que se dejara sin efecto el contrato. Y yo no sé qué fue más rentable para Fenosa, si continuar o que el contrato se rescindiera y recibiera las compensaciones del lugar. Pero el panorama ha cambiado en lo que tiene que ver con la electricidad. Nosotros esperamos que siga cambiando. Y ciertamente la electricidad hay que cobrarla, sin lugar a dudas. Pero han mejorado los índices de cobro notablemente. Pero todavía prevalece la idea de que el suministro de electricidad es como un servicio social, ¿no? Y que debe ser subvencionado por el Estado. Y en cierta manera las subvenciones continúan, aunque han ido disminuyendo grandemente, y este año, como consecuencia de la disminución del precio del petróleo, pues será también menor el subsidio que el Estado dedica al sector eléctrico. Voy a aprovechar, ya está el profesor Pampillana aquí para hacer una pregunta teórica. Y es, en relación con lo que se comentaba antes de la posible burbuja inmobiliaria o otros tipos de burbujas con un crecimiento de un 6,5%, y con la experiencia que tenemos de los últimos años de otros países que también han crecido tanto, ¿cuánto de sostenible es un crecimiento muy alto en un país, un crecimiento económico del PIB, sin llegar a producir o a provocar una burbuja que dé lugar a unas situaciones de crisis muy acentuadas, como hemos visto, no solamente en países emergentes, sino en España y en otros países más desarrollados? ¿Cuál es la visión de los crecimientos altos, los crecimientos importantes de cara a este riesgo? El ejemplo de China es quizá el más relevante, un país que lleva 35 años, desde las reformas de Deng Xiaoping en el año 78, 35 años creciendo a ritmos medios del 10%. Ciertamente que ahora dicen que crecen menos, que crecen al 5 o 6%. A mí me cuesta, entre paréntesis, creer que China crezca al 5 o 6% cuando las importaciones le han caído un 18%. O sea que un país que le caen las importaciones un 18% quiere decir que no está creciendo nada. Pero bueno, supongamos que tienen razón las estadísticas chinas y crecen al 5 o 6%, pero en todo caso llevan 35 años creciendo a ritmos espectaculares. Y eso se ha podido hacer sin burbujas de ningún tipo, aunque ahora probablemente pues, la haya habido en Brasil o la haya habido en China también, porque aumenta, a la vez que aumenta el crecimiento del sector de la construcción, aumentan otros sectores. El tejido empresarial crece muy rápidamente, lo que permite ofertar una gran cantidad de bienes y servicios
que no reduce esa oferta para que suban los precios, a la vez que el sistema bancario dominicano está muy controlado en el sentido de que el Banco Central está muy encima para evitar que se produzcan créditos especulativos. Por tanto, la inflación es un indicador, la inflación que hay en República Dominicana es un indicador de que no hay burbuja. Yo no conozco los entresijos de la construcción en República Dominicana, pero no parece que haya burbuja porque los otros datos son de bastante equilibrio. España tenía un déficit por cuenta corriente del 10 y 12%, se estaba financiando con capital extranjero para construir cantidad de promociones inmobiliarias, ¿no? En República Dominicana esto no está sucediendo, tiene superávit en la cuenta corriente. Los tipos de interés estaban muy altos en España para poder financiar esa demanda de crédito. Tampoco está sucediendo en República Dominicana, ¿no? A mí me parece, y ya aprovecho que estoy incluso la palabra para contestar lo que nos preguntaba Gonzalo al principio. Y lo que voy a decir es una teoría, ¿no? Es decir, y como la pregunta era la teoría, yo creo que en América Latina hay gobiernos de muchos estilos, pero hay dos que predominan. Uno, el populista que puede estar en Argentina, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, el populista que puede estar a medias en algunos países, pero estos son los más importantes, y luego aquellos que creen en el libre mercado, en la competencia, en el comercio exterior y en las relaciones económicas con Estados Unidos. Colombia, Perú, México, República Dominicana, y tengo la impresión de que aunque ahora haya dificultades en Perú, está viendo comparado con lo que había, está habiendo dificultades en Colombia por los temas de las materias primas y en Chile, pero estas economías siempre tendrán tasas de crecimiento más altas, mayores niveles de bienestar, mayores niveles de libertades políticas y de libertades ciudadanas, mayor libertad de expresión, que al final es fundamental en un país. Quizá Brasil está a medio camino ahí, no se sabe dónde está, entre Argentina y Colombia, ¿no? Entre México y Ecuador. Quizá Brasil, que es un país muy importante, pues es el que no sepamos exactamente qué papel juega en la región, o quizá quiera jugar un papel predominante frente a Estados Unidos. Pero yo creo que hay dos tipos de gobiernos: aquellos que creen en la libertad económica y que van bien, y aquellos que creen que la intervención del Estado en la economía es mejor y que no tener apertura al exterior, es decir, tener una economía más cerrada, es su estrategia, y a eso les va peor, claramente les va peor. Yo, animado por la pregunta teórica, yo me voy a permitir hacer una pregunta precedida de un pequeño comentario. Cuando yo era estudiante, por allá por la década de final de los 70, principios de los 80, estaba muy en boga en nuestro lado del mundo y en las universidades la teoría de la dependencia, donde se explicaba el subdesarrollo con el centro-periferia. Periferia, los países productores de materia prima, que lo enviaban al centro, donde lo procesaban y después lo devolvían con más valor añadido. Ahora estamos, 30, 40 años después, en la crisis de la materia prima. Nuevamente, las economías latinoamericanas se desaceleran porque han bajado los precios de las materias primas. Ergo, seguimos exportando básicamente materias primas. Profesor, ¿podríamos salir alguna vez de la trampa de las materias primas? Ojo, una de las razones por las cuales República Dominicana no está en el ojo del huracán es porque, como yo dije, somos el tercer país menos dependiente de las materias primas en nuestro lado del mundo. Pregunta difícil que hay que hacerle a los partidos políticos, a los que gobiernan, a los que toman decisiones en América Latina, porque en las fases expansivas, como esta que hemos tenido en el siglo XXI, en estos
13 primeros años del siglo, en esta fase expansiva de fuerte crecimiento de precios de las materias primas, no han diversificado más. De hecho, Chile ha diversificado mucho su economía. Pues yo recuerdo que en la época de Salvador Allende, ya hace ya muchos años, el 80% de la exportación de Chile era cobre. Luego bajó al 35-40%, luego ha vuelto a subir. Pero es una economía diversificada, no solo por el vino, sino también por otros productos que han ido exportando. Y lo mismo le pasa a Brasil. Es una economía industrial, muy diversificada, y que no tiene ese problema, esa enfermedad holandesa, esa situación de las materias primas, ¿no? Pero eso es una pregunta interesante que va unida a muchas otras que tienen que ver con ¿por qué la desigualdad en América Latina? Tanta desigualdad, ¿por qué es tan mala la distribución de la renta? En épocas de auge la pobreza se reduce claramente, pero la distribución sigue siendo muy mala, ¿no? Y yo creo que el tema está en la educación. El tema está en la educación. O sea, que América Latina, si tuviera mejores niveles educativos, conseguiría tener mejores empresas y más diversificación industrial y tendría menos desigualdad en la distribución de la renta. Pero para eso hay que atacar el problema más grave de la región, que es la corrupción. Si conseguimos atacar la corrupción, y eso lo tendrán que hacer las nuevas generaciones, esta gente joven que ha venido a estudiar a España y gente que piensa que eso es un problema para América Latina. Si conseguimos atacar la corrupción, conseguiremos mayor recaudación fiscal que probablemente genere unos ingresos que permitan ese gasto mayor en educación y ese mayor gasto en educación mejore la distribución de la renta. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias, profesor Pampillón, por haber respondido a casi todas las preguntas que podíamos tener sobre el presente y futuro económico de la querida República Dominicana. Yo destacaría de las interesantísimas intervenciones y el turno de preguntas, pues la importancia de las relaciones entre los dos países también desde el punto de vista social, siendo España uno de los dos países en los que más presencia hay de dominicanos, junto con Estados Unidos. También hay un importantísimo número de españoles, por supuesto, residentes en República Dominicana. Desde el punto de vista político y social, pues destacar ese aumento de las inversiones en el sector educativo, ese compromiso del gobierno dominicano por tener la casa en orden, como ha dicho el embajador, por atraer inversiones, por tener un marco atractivo para las inversiones, la voluntad política de ordenar la casa, efectivamente, que se traduce en un crecimiento sostenido de la economía, que junto con Panamá es de los más altos o el más alto de la región. Destacar también que los vientos son a favor, que favorece la caída de los precios del petróleo, siempre que, por supuesto, que el contagio a lo mejor de la crisis que puede exportar China a la región, que por cierto tratamos aquí en Casa de América la semana pasada, pues no afecte excesivamente a la región del Caribe.